Bueno, muchachos, les iba diciendo entonces, o en lo que íbamos mencionando, íbamos hablando del crontab. Entonces recuerden que el crontab es el archivo o el fichero de Linux por el cual yo puedo configurar eventos periódicos o eventos programados sin necesidad de estar pues programándolo manualmente. ¿Qué caracteriza el crontab? El crontab generalmente se ejecuta en background o en segundo plano. Entonces ese es un ejemplo muy claro de la ejecución en segundo plano. De hecho, ahorita cuando hagamos un ejemplito, vamos a ver que en los procesos podemos ver que se está ejecutando sin necesidad de estarlo viendo ahí en la consola, ejecutándose pues directamente por nosotros. Bueno, ahorita retomaremos pues cada una de las partes cuando creemos un crontab. Bueno, muchachos, me imagino que ya vieron de haber repasado los temas siguientes, las rutinas, ¿cierto? Y debieron de haber leído el documento que yo les publiqué como guía para seguir pues en el tema de la programación, en la programación en Bash. Esta guía me parece una guía muy interesante porque no te lleva a lo profundo y no entran en lo más complicado de Linux, por decirlo así, sino que de una manera simple te trata de mostrar cómo se utiliza cada uno de los comandos, para qué pues, podría ser, cuál sería como un ejemplo práctico, no sé, y uno los va explotando, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos que me parecen importantes, ustedes van a repasar el resto. Entonces uno muy importante para mí es el de desviar la salida. No los vamos a ver todos, ustedes los van a ver todos. Aquí vamos a ver los que considero que son muy importantes. Desviar la salida. Pues cuando ustedes ejecutan un comando en Linux, cierto, él tiene una salida. Generalmente siempre tiene una salida. Muchas veces cuando yo estoy ejecutando un comando, es porque quiero obtener una respuesta de algo o un dato de algo. Voy a poner ejemplos. Si yo le doy el comando ls, es porque, ¿qué quiero con ese comando? No, ls. Ver los ficheros que están en el directorio. Exacto. Listar la estructura de ficheros y directorios que están ahí. Entonces miren que yo quiero una salida. O sea, yo no ejecuto las cosas por ejecutarlas, ¿cierto? Existen unos poquitos que no me sacan cosas. Por ejemplo, clear. ¿Qué es lo que me hace clear? Me limpia la pantalla. Por ejemplo, de ese yo no espero nada. Pero como ese hay muy poquitos. Generalmente yo de un comando estoy esperando algo, ¿cierto? Estoy esperando una salida. Entonces, por ejemplo, si yo le doy PSUX, puedo ver todos los procesos, ¿cierto? PS espacio UX, puedo ver todos los procesos. Si le doy, por ejemplo, top, el uso el uso en porcentajes del procesador y la memoria. Si le doy, por ejemplo, el que le di ahorita, el free, estoy esperando que me muestre el resultado. Entonces miren que casi todos los comandos tienen un objetivo y es enviarme o sacarme un resultado, una información, ¿cierto? Por ejemplo, el de buscar, por ejemplo, find -name, no sé, bin. Entonces miren que él me saca un poco de información, ¿cierto? Eso para mí es un resultado. ¿Qué voy a hacer con eso? No sé. Pero si yo estoy ejecutando el comando es porque necesito algo. Necesito esa información para algo, listo. Eso es lo que se llama la salida. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces yo quiero esa salida para hacer otra cosa con ella. Pues yo quiero esa salida para ir a llevarlo para un programa, o para utilizar otro comando, o para hacer otra cosa. Entonces hay muchas formas de trabajar con esa salida. Aquí vamos a ver algunos.
¿cierto? Una de ellas es, por ejemplo, que llevar la salida a un archivo de texto. Llevar la salida a un archivo de texto o a un archivo de texto plano, diría yo, ni siquiera tiene que ser de texto, pues un archivo de texto plano. O sea, no tiene que ser un punto .txt, nada, un archivo normal. Entonces vamos a poner, yo por ejemplo quiero llevar la salida de ls a un archivo de texto plano. Entonces con eso utilizo el símbolo mayor. Vamos a llevarlo por ejemplo a mi carpeta, home, David, vamos a crearlo ahí, ejemplo 1. Esperen, yo me creo una carpeta ahí para no crear basura en mi directorio. Mercader, home, David, práctica 2, pruebas. Listo. Entonces voy a llevar la salida de ls, por ejemplo, a esa ruta que especifiqué ahí. Y voy a crear un directorio, que obviamente no existe porque ese directorio debe estar vacío. Perdón, un fichero. Lo voy a llamar salida ls. Salida ls. Sin extensión, no necesito extensión. Le voy a dar enter. Ah, bueno, se me olvidó, muchachos, el mayor. Recuerden, mayor. ls espacio, mayor espacio y el directorio donde lo voy a llevar. Recuerden que este no existe, entonces lo voy a crear. Cuando yo llevo algo a un fichero, perdón, cuando llevo algo a un fichero, a un archivo, y no existe, él lo crea. Pero en este caso lo va a crear. Vamos a darle enter y vámonos a ver ese directorio. Entonces vámonos a la ruta. Vamos a abrirlo con el B, por ejemplo. Home, David. Listo. Entonces miren lo que se ve ahí, muchachos. Ahí tengo el archivo abierto. Entonces miren que llevé la salida de ese comando a ese archivo. Eso puede ser importante para mí. ¿Para qué? No sé. Puede ser importante, ¿cierto? Entonces una forma de llevarlo. Hay otra forma también, que es llevar otra cosa sin borrar lo que ya existe. ¿Cómo se hace eso? Con mayor. Pues por ejemplo vamos a llevar lo que me arroje free mayor al mismo directorio. Entonces lo voy a llevar nuevamente. Ahí le di enter. Vamos a observar ese directorio. Entonces miren lo que pasa. Al final de lo que yo escribí ahorita aparece el resto de la información. Eso es lo que llaman concatenar en un archivo de texto plano. Si yo hubiera hecho esto con mayor solamente, si lo hubiera hecho así, ¿qué pasaría? Se sobrescribe. Entonces, si la opción es sobreescribirlo, pues se utiliza esa. Si quiere ir conservando la información, pues se utiliza el otro. Bueno, muchachos, comanditos así importantes. Bueno. No, muchachos, el uso de comillas. Me parece súper importantísimo el uso de comillas. Las comillas en C++ tienen una connotación diferente, dependiendo del tipo de comillas que usted use. Entonces vamos a ver el ejemplo con esto. Por ejemplo, usted utiliza, vamos a imprimir, ¿qué pasa si yo imprimo shell? ¿Sí se acuerdan que ya lo hicimos? Es un interpretador. Entonces me sale el interpretador que estoy usando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, muchachos, si yo hiciera, por ejemplo, si le pongo otro carácter, si le pongo una X? Entonces miren que él omite ese carácter. Pero entonces, ¿qué pasa si yo lo guardo entre comillas de este tipo?
¿cierto? Si lo guardo entre comillas simples, con el asterisco obviamente. Entonces miren lo que pasó, me imprimió exactamente lo que yo copié ahí, no el contenido de lo que tenía ahí. ¿Sí es claro? Sí. Entonces si yo quiero que me copies lo que le estoy diciendo ahí, lo coloco entre comillas simples. Vamos a utilizar comillas dobles, a ver qué pasa. Entonces miren lo que pasa en comillas dobles. Las comillas dobles dicen, son como discriminantes. Él dice, lo que tenga algún significado, yo lo traslado al significado. Lo que no tenga significado lo imprimo tal cual. Eso fue lo que pasó. El asterisco no tiene ningún significado, entonces lo imprimió. Y pesos shell tiene un significado de variable de entorno, entonces imprimió su contenido, su significado. Muchachos, este ejemplo lo quería mostrar para eso, para que miren que tienen contextos diferentes dependiendo de cómo los agrupe. Bueno, muchachos, antes de entrar a las tuberías, bueno, hay otra cosa que llaman caracteres de escape y metacaracteres. Esos muchachos se los dejo para que los practiquen. Si tienen alguna duda, Una plata. me preguntan, pero eso es muy sencillo, supremamente sencillo. Bueno, antes de que entremos a las tuberías, les voy a explicar el tema de las variables de entorno. Correcto. Yo les muestro, eso en las diapositivas están, para que le hagan seguimiento. Eso en las diapositivas está. La página 8. Sí, donde dice variables. Ahí le estoy prestando la diapositiva. Entonces les voy a explicar qué es una variable de entorno, qué es. Independiente del sistema operativo, Windows, Linux, el que sea. ¿Qué es una variable de entorno? Es una variable global que el sistema operativo desea reconocer en cualquier contexto. ¿Cierto? O sea, en la ejecución de un programa, en la ejecución de un script, cuando estoy abriendo algo, cuando estoy yéndome para inicio, para menú, donde sea. Eso es lo que el sistema operativo quiere reconocer en cualquier contexto, ¿cierto? Entonces, si usted a una variable le asigna un valor, la idea es que esa variable la reconozca todo el sistema operativo. Ejemplo muy claro de eso, por ejemplo, una ruta de ubicación de algo, ¿cierto? Por ejemplo, la ruta donde están instalados, por ejemplo en Windows, la ruta donde están los ejecutables de los instaladores. Cuando usted ejecuta una aplicación, allá es donde él va y busca. Esas rutas generalmente se queman en las variables de entorno, porque allá es donde él las busca, ¿cierto? Lo mismo pasa en Linux, ¿cierto? En Linux él busca ciertas características. Por ejemplo, un ejemplo de una variable de entorno está la variable shell, ¿cierto? ¿Quién me dice otro ejemplo de variable de entorno? Hay una muy usada. La home. Entonces, mire, generalmente cuando yo me voy a referir a una variable de entorno, me refiero a ella con pesos y el nombre. En cualquier contexto, en un script, en esta línea de comando, donde sea. En cualquier contexto. Entonces, vamos a imprimir, por ejemplo, la variable home. Impriman la variable home. Entonces, con pesos. Pesos y el nombre de la variable. A veces es mayúscula, a veces es minúscula. Recuerden que Linux es case sensitive. ¿Qué es case sensitive? Case sensitive es cuando el sistema operativo
En su core reconoce mayúsculas y minúsculas. O sea, él es sensible a las mayúsculas y las minúsculas. Entonces no es lo mismo hacer una cosa que la otra. Entonces miren, imprimí home y vean lo que me salió. Me salió la ruta de mi home. Se llama Home David. Listo. Así como esa, existen un montón de variables de entorno. ¿Cómo veo yo las variables de entorno? En Linux, obviamente. Sí, hombre. Con el comando emp. Si le doy emp, él me muestra todas las variables de entorno. Mera lisa. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo quisiera crear una variable de entorno? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo quisiera crear una variable de entorno? Entonces miren que ahí está la forma de hacerlo. ¿Cierto? Entonces vamos a seguir los pasos que están en la diapositiva. Entonces voy a crear una variable mía propia. La voy a llamar mi variable. Mi variable. Y le voy a asignar mi nombre, David. ¿Sí o qué? En ese momento está en mi contexto, ¿cierto? Está en mi contexto. ¿Sabes? Que si yo quisiera imprimirla, él me la imprime tranquilamente. Mi variable. ¿Sí lo ven? Pero porque está en mi contexto. Pero ¿qué pasa si yo me salgo de mi contexto? Se borra, ¿cierto? Si yo me deslogueo, si cierro algo o alguna cosa, se me borra. En este momento está ahí porque está en mi contexto, en el contexto de mi consola de comandos, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para que, si yo le doy emp, no la van a encontrar ahí, no la van a ver? No existe ahí. ¿Cómo hago yo para que se vuelva una variable de entorno? ¿Cierto? Entonces, para que se vuelva una variable de entorno, le tengo que dar export mi variable y le doy enter. Ahora vamos a ver nuevamente las variables de entorno. Debe estar por ahí en algún lado. ¿Qué? Se me chateando, ¿no? No, sí, sí aparece. Yo no encuentro la mía. A mí sí me aparece. Mi variable. Export. ¿Sí la vieron o no? Sale adelante de ese montón de números. Adelante, Atrás del montón. atrás de ese montón de números. O sea, está mi variable. Hasta la Sí, mírenla aquí. Aquí está ya. Entonces ya se me volvió una variable de entorno, ¿cierto? Ya va a ser reconocida en cualquier momento. Ajá. Entonces yo puedo hacer referencia a esa variable por allá en cualquier parte, en cualquier contexto, como pesos mi variable. Bueno, muchachos, bueno, así es que se crea la variable de entorno, para que lo tengan en cuenta porque es muy útil. Las variables de entorno son demasiado útiles. Bueno, volviendo entonces al tema, vamos a tocar lo que son las tuberías. Entonces más adelante vamos a ver lo que es una tubería. Yo creo que una tubería es uno de los ejemplos o lo más usado en Linux. De hecho yo lo uso permanentemente.
Te voy a poner un ejemplo con esa variable. ¿Se acuerdan cómo era difícil encontrar mi variable en las variables de entorno? Sí. Entonces miren, si yo le daba emp, me sale una chorrera ni la berraca, ¿cierto? Entonces es difícil buscarlo. Entonces, ojalá y yo pudiera filtrar esa salida por algo que me sea más fácil de leer y algo que yo quiero encontrar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pusiera una tubería y le diera grep mi variable? Entonces miren que encuentro lo que quiero, ir al grano. ¿Sí lo ven? ¿Qué es una tubería? Una tubería es un componente que me permite coger la salida de un comando y mandárselo a otro, y así sucesivamente. Salida de entrada, salida de entrada, salida de entrada. ¿Qué estoy haciendo en este ejemplo que les dije? Estoy ejecutando el comando emp. ¿Cuál es la salida del comando emp? Toda esa chorrera, ¿sí o qué? Pongo una tubería que es el pipe. Ese carácter se llama pipe, o la rayita vertical. Generalmente esa rayita vertical se saca con al ground 1. Con al ground 1, no sé allá cómo estará. Ah, sí. Igual. Entonces miren, el comando grep es el comando para buscar. Yo le doy algo y el comando grep lo busca. Entonces le estoy diciendo, vea, a la salida de emp, pues la salida de emp, perdón, llévela al comando grep. ¿Para qué? Para que me busque mi variable y me arroje el resultado. Y miren que efectivamente me lo arrojó. Correcto. Existen otros usos, por ejemplo el uso de more, PyMore. ¿Qué hace more? Me permite ver lo que arroja por pantallazos. Y con enter puedo ir pasando, o con espacio paso por pantallas. Eso es una tubería y pueden ser sucesivas, muchachos. O sea, yo le puedo dar por ejemplo grep David, y mire que me arroja varias, ¿cierto? Y le puedo decir que también me busque por home. Grep home. Y mire que me encuentra solo una. O puedo hacer esto también, muchachos. Puedo llevar esta salida a un archivo, ¿cierto? Vamos a llevar el que estábamos usando ahorita. Home, David, informáticas pruebas, salida ls. Miren, lo voy a llevar a salida ls y voy a sobreescribir. Me debe llevar toda esta chorrera, el filtro de David. Vamos a mirar ese archivo nuevamente. Miren que ahí me sacó el resultado de la tubería. Bueno, muchachos. Entonces ahí pueden ver lo importante que es la tubería. Bueno, muchachos, esos son ejemplos básicos. Yo creo que ustedes el resto lo debieron de haber explorado, porque es muy sencillo. Bueno, muchachos,
¿Tienen alguna pregunta acerca de este documento para que pasemos a la creación de un ejemplo? Obviamente, muchachos, no les voy a explicar las rutinas porque es algo que ustedes ya conocen. Ustedes todo el semestre pasado hicieron las rutinas. Vamos a ir al ejemplo como tal. ¿Cómo? No oí bien, ¿cómo? Pues cuando me refiero a que vieron las rutinas, no me refiero a Linux. Obviamente no las vieron en Linux. Las vieron en C y son exactamente las mismas. If then. Pues si ustedes ven, ahí hay ejemplos. Miren un ejemplo de un if. Bueno, muchachos, recuerden que se debieron de haber leído este documento antes de. ¿Tienen preguntas acerca de este documento? Bueno, ahora sí, entonces, en la página, en el portal, hay un ejemplo que se llama Ejemplos Mini Proyecto Scripting. Me dice que no puede abrir. Eso a mí. Dice error en la disca. Dice no se puede abrir porque la aplicación Pero dele guardar, no debe abrir sino guardar. Ya después lo va a dar. Flow no está. Bueno, el que lo quiera descomprimir por la línea de comando, recuerden, tar -xzvf y el archivo. Y obviamente la ruta donde lo quieras descomprimir. Listo. Bueno, entonces hay varios archivos. Voy a explorarlos por aquí para que los vean. para mirarlo. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos, aquí? Primero que todo vamos a abrir el archivo .psh. Generalmente a los archivos que son script suelen colocársele la extensión .bsh o la extensión .sh. Vuelvo e insisto, no es necesidad, no hay necesidad.
¿Cuál es la razón de por qué? ¿Cuál es la razón por qué sea así? ¿Cuál es la razón por qué sea así? Para poder identificar que es un archivo bash. Eso es más por orden personal que por necesidad. Bueno, muchachos, entonces vamos a abrir ese .bsh. Listo. Si lo abren con el editor de texto de Linux, cuando ustedes lo intentan abrir con doble clic, si es un .bsh, él les dice que si lo desean correr o lo desean mirar o display, si está en inglés el sistema operativo, le decimos que display y él se los muestra en el headit. En el headit hay una ventaja muy importante que se los muestra en colorcitos, entonces es más ameno para uno. Entonces miren, muchachos, ese script ya está creado. Para que lo entendamos, lo que voy a hacer es que lo voy a empezar a hacer paso por paso en la línea de comandos. Y vamos viendo cómo son las salidas. Y vamos viendo cómo son las salidas en la línea de comando, para que vean cuál es el sentido de las tuberías que se colocan ahí. Listo. Bueno, entonces vamos a hacerlo parte por parte, ¿cierto? Si ustedes se fijan, está dividido en dos bloques, ¿cierto? ¿En cuáles dos bloques? En dos bloques de comillas. Un bloque de comillas y otro bloque de comillas. ¿Sí lo ven? Ustedes lo deben tener ahí abierto. Bueno, algo antes de que se me olvide, muchachos. Esto tiene la creación de los scripts tiene una sintaxis simple pero obligatoria. Siempre debe ir esto al principio. ¿Sí lo ven? Número, admiración hacia abajo y la ruta del interpretador que estoy usando. En este caso es el bash. Si estuviera utilizando el sh, pues ahí iría sh, ¿cierto? Si estuviera utilizando otro, iría otro. En este caso es el bash. Bueno, entonces vuelvo y repito. Si ustedes se dan cuenta, hay dos bloques principales dentro del eco, que son las comillas, ¿cierto? Esas comillas le indican al comando echo que debe imprimir dos bloques diferentes. Dos bloques diferentes. Vamos a ver qué hace cada uno de esos bloques. Empecemos por el primero. Profe, en los comentarios también llevan el símbolo del número, es obligatorio. Sí, claro, porque si no los tomaría como un comando y sacaría un error. Deben llevar el signo de número, claro. Buena esa apreciación, sí. Listo, vamos a ver qué hace. Vamos a ver el primer bloque. Entonces vamos a darle date. Vamos a ver qué hace date. Entonces miren lo que hacen date, muchachos. Me arroja el día, el mes, el día en número, la hora exacta, cuál es la zona horaria y el año. Si ustedes vuelven y le dan date, se van a dar cuenta que lo que varía es que lo que varía es la hora. Porque lo otro no puede variar, pues porque estamos en el mismo día, no ha cambiado. ¿Cierto? Entonces eso me arroja date. Entonces, miren, muchachos, voy a tratar de explicarles cuál es el objetivo de este script para que vayan viendo cómo es que uno va desarrollando un script según lo que necesita. Miren, el objetivo de este script, ¿cuál es, muchachos? Obtener un dato de la máquina en un instante de tiempo e ir registrando esos eventos, ¿cierto? Entonces,
por ejemplo, ir registrando cuánta memoria está usando y la hora. Cuánta memoria y la hora. Cuánta memoria y la hora. Cuánta memoria y la hora. ¿Para qué es eso? Para llevar un registro. Si yo voy a graficar, si yo voy a hacer una gráfica de la memoria de esa máquina, ¿cuáles serán las variables que debo graficar? O los ejes de la gráfica. ¿Quién me los dice? El uso de la memoria y el tiempo. Exacto. Cantidad de memoria usada contra tiempo. Entonces necesito dos datos para poder graficar. Eso es lo que intento hacer con este script, capturar dos datos. ¿Cómo lo hago? Cacharreando. Pero ahí vamos a llegar. Pero ese es el objetivo, capturar dos datos. Listo. Entonces vamos a tratar de capturar el primero, que es la fecha. Pero ¿qué es lo que quiero obtener yo de la fecha? Para mí, ¿qué es importante? El día. Si yo voy a tomar la medida hoy ya, ¿creen que es importante el día? No, pues ¿para qué? Si igual va a ser el mismo día, ¿cierto? ¿Creen que es importante el año? Pues no, estamos en el mismo año. Tal vez si el dato fuera de varios años, de pronto. Entonces vamos a tratar de aislar de toda esa chorrera solo la hora, ¿correcto? ¿Cómo hacemos eso? Primero que todo, pues ya partimos del comando date. ¿Qué utilizamos a continuación? Para tratar la salida. Una tubería, ¿cierto? Porque lo que sigue lo quiero tratar. Bueno, existe un comando que se llama cat, ¿cierto? Recuerden, muchachos, cuando yo no sé cómo funciona cat, ¿qué hago? Tengo dos cosas rápidas para hacer. Cuando no sé cómo funciona cat, es como, ¿cómo es? Command cat. Entonces, una opción es darle man espacio cat y me arroja toda la información de cat, ¿cierto? Esa es una opción. Y miro qué puedo hacer con todo eso. Otra forma. ¿Cómo se sale del man? ¿Quién recuerda cómo se sale del man, muchachos? La Q. Exacto, con la Q. Bueno, otra opción es la que les dije, que a veces, o sea, cat es un comando muy sencillo, pero hay otros que son muy complicados. Pues a mí se me ocurre buscar uso de cat, ejemplos. Google nunca falla. ¿Sí lo ven? Y les muestra cómo usar cat. Entonces es sencillo. Esa es otra forma de buscar. Ustedes dicen, pero si está internet, ¿para qué el man entonces? Porque a veces puede que no tengamos internet. Existe la posibilidad. Listo, muchachos, esas dos formas. Entonces, averiguando por ahí nos damos cuenta que si yo le doy, si yo le doy a cat el indicativo de -c, ¿cierto? Le pongo ese argumento de -c, yo puedo filtrar la información entre columnas o entre columnas del renglón. Entonces, por poner un ejemplo, voy a coger la información entre la columna 2 y la columna 20, ¿cierto? Entre la columna 2 y la columna 20. Con un guión. Entonces miren, date lo voy a pasar por una tubería. Después de la tubería utilizo el comando cat con -c como argumento. ¿Para darle qué? Para darle las columnas en las que deseo extraer. Entonces le doy -c 220 y miren lo que pasa. Si ven que mocha la T, 220. entonces si le doy por ejemplo 330 o 340, no sé. Entonces miren, mocha la T y la H. Se va desde el carácter 3 hasta el carácter 40, perdón. Pero entonces recuerden que lo que yo quiero extraer es la información de ¿qué? De la hora solamente. Entonces me tengo que correr un poquito más. Y esos valores son 5 y 20. Entonces si le doy 5 y 20, miren que me extrae
Ah, bueno, la hora y el día. Pero supongamos que yo no quiero el día, entonces mochémosle más. Es entre 8 y 20. No, entre 11 y 20. Usted puede decir, profe, pero ¿usted cómo sabe entre qué números es? Tanteando. Al tanteo así como lo estoy haciendo. Entonces miren que ahí lo dejé solo, ¿cierto? Entre 12 y 20. Exacto, entre 12 y 20 quedó solito. Vamos a corregirlo acá para que nos quede solito. Entonces ya vieron cuál es el objetivo de ese primer bloque. Sí, Obtener la hora exactamente, sin basura. Vámonos para el siguiente bloque. Entonces miren que ese bloque está compuesto de 3 tuberías. Vamos a ver qué hace la primera parte antes de usar la primera tubería, ¿cierto? Esa parte es cat proc meminfo. Vamos a ver qué me arroja cat proc meminfo. Entonces, si lo pueden ver, me arroja varia información de la máquina. ¿Como cuál? Por ejemplo, la memoria total que tiene, ¿cierto? La memoria libre, la memoria caché, la memoria de swap, la memoria activa, la inactiva, en general. ¿Sí lo ven? Resulta que a mí me importa es la memoria activa, ¿cierto? Era lo que yo quería obtener. Entonces tengo que hacer un filtro de toda esa información que me está saliendo. Entonces pongo una tubería, ¿cierto? Pues ¿cuál es la que me importa? la activa. La activa, entonces le doy por ejemplo grep activa, por ejemplo. No hay que colocarle ni siquiera completo, que busque así de esa forma. Entonces miren que cuando le doy grep act me encuentra 3 activas y en realidad yo solo quiero la activa sola. Entonces ¿qué tengo que hacer? Ponerle el filtro más exhaustivo. Entonces dale active. ¿Sí lo ven? Active 2 puntos. Cuando le doy eso, ya solo me saca la activa. La pregunta del millón es, si yo sé que esa es la memoria activa, a mí me aporta en algo esa palabra active 2 puntos. ¿Creen ustedes que me aporte para una gráfica? ¿Qué es lo que necesito yo para una gráfica, por ejemplo? Dato. Necesito el dato. Ni siquiera me importa el KB, porque el KB yo ya lo asumo. Me importa es el número. Entonces vuelvo y hago lo mismo. Lo paso por otra tubería y utilizo el comando cat-c. Pongámoslo por ejemplo entre 10 y 30. Entonces miren lo que me sale. Entonces vamos a reducirlo. Finalmente llego a la conclusión de que es 18 y 25. Entonces de ahí obtengo el dato. ¿Está claro, muchachos? Sí está claro. ¿Una pregunta tienen? No, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces como vimos que ya funcionaba, vamos a juntarlo todo, ¿cierto? Vamos a coger esto, lo copiamos y lo pegamos en la consola a ver qué nos sale. Ustedes sí saben cómo pegar, muchachos, en la consola, ¿cierto o no? Editar, como en Windows. No, hay una forma, no, yo creo que con editar no deja. Ah, bueno, sí. Hay una forma más rápida, muchachos. Con el scroll o con los 2 botones del mouse apretados al mismo tiempo. Ese es pegar en la consola. Copia normal control C y después los 2 botones o el scroll si el mouse tiene scroll. Bueno, entonces vamos a ver qué nos arroja. Entonces miren lo que nos arrojó. La hora
y la memoria usada. Y si ustedes ven y le siguen dando enter al comando, ven que la memoria va cambiando, ¿cierto? Obviamente la hora también va cambiando, porque la hora no se queda quieta. ¿Sí lo ven? Esta operación manual que estoy haciendo aquí es lo que yo quiero automatizar a una hora específica. Ustedes imaginan yo aquí toda la noche sacando estos daticos y después cómo los capturo. ¿Qué problema para capturarlos? Entonces existe una solución. Ah, no, listo. Para eso es el cron tab. Vamos a volver esto un cron en el background, en el fondo, que no nos moleste, y ya dejamos que lo haga solo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces ya tenemos nuestro script creado. Lo llamé ejemplo 1. Entonces miren, volvamos a revisar las partes. Tiene el encabezado, que nunca puede faltar. Está comentado. Ojo muchachos, muy importante el tema de los comentarios. Eso es lo que hace que un código sea entendible y propio, pues porque son mis comentarios. Bueno, y está la línea pues de comando que vamos a ejecutar. Guardamos el script por si hicimos alguna modificación. Listo. Y volvemos al cron tab. Vamos a volver al cron tab. Cron tab -E, ¿sí recuerdan? Cron tab -E. Entonces recuerden que les abre con el nano. Listo, entonces vamos a configurarlo aquí abajo. Vamos a configurarlo. Entonces, para que hagamos la pruebita aquí entre todos, lo ponemos cada cuántos minutos. Pongámoslo cada 2 para que no se nos, pues para que veamos que en realidad hace su pausa. Por eso si lo hacemos cada minuto, se ejecuta de una. Y la idea es que veamos la pausa. Entonces cada 2, entonces colocamos minuto ¿qué? Entonces nos tocaría colocar 2,4, 6, 8, 10. Porque lo voy a hacer cada 2 minutos, ¿cierto? ¿Sí lo ven? ¿Cuántos minutos son? 60. Entonces recuerden, 12, 14, ¿cierto? Si lo quisiera hacer cada minuto, ¿cómo lo coloco? 1, 2, 3, 4, 5 hasta 60. Exacto, asterisco. Como lo voy a hacer día 2, no se puede con asterisco porque voy a excluir los impares. Pero si lo fuera a hacer cada minuto, sí, lo puedo hacer con asterisco. ¿Lo hacemos con asterisco o así? Sería bueno las dos. No, igual funciona lo mismo. Hagámoslo hagámoslo así. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Profe, 28, sí. pero entonces ahí empezaría con después de las 9. Pero ojo que estoy en minutos. Las 9 son horas. Por eso, profe, No las hemos puesto. Aún no las hemos puesto. Solo estamos en el bloque de minutos. bueno. Pero entonces muchachos, para efectos de la prueba, para que no se quede tan largo, son las 8:32. Entonces vamos a colocarlo a las 8:34. Pues, ya lo que está diciendo. Ah, bueno. Ah, pero en minutos. Listo. 34, 36, 38, 40, 42. Listo. Dejémoslo hasta 42. Ahora vamos a poner las horas. ¿Cada cuánta hora? Todas las horas podría ser, ¿cierto? Ahí no hay restricción porque la prueba es en esta hora. Entonces damos un espacio y un asterisco que lo haga todas las horas.
Ahora otro espacio. En ¿qué día del mes? Vamos a poner que todos. Por ejemplo, para pues efectos del ejemplo. ¿Qué día de la semana? Lunes, martes, miércoles. Vamos a poner que todos. ¿O quieren que coloquemos alguno en particular? Por ejemplo, hoy es jueves. Hoy sería entonces ¿qué? Hoy sería 4, ¿cierto? Por ejemplo, el jueves y el viernes. Listo. Vamos a colocar segundo que ya se me olvidaron. Entonces miren, está el minuto, la hora, a cualquier hora, está el día del mes, cualquier día del mes, está ¿en qué mes? Ah, bueno, ¿en qué mes? Nos faltó ¿en qué mes? Entonces en cualquier mes podríamos colocar, estamos en febrero, coloquemos en el mes 2 y en el mes 3. Ahora, ¿en qué día de la semana? Coloquemos jueves, coloquemos miércoles, jueves y viernes. Listo. Listo, ahí están todos. Volvamos a hacer un repaso. ¿Qué horas? 34, 36, 38, 42. Como ya nos pasó el tiempo, entonces vamos a aumentarle más bien acá. 44. Listo. Cualquier hora, cualquier día del mes, ¿cierto? Los meses febrero y marzo, ¿cierto? Los días de la semana, miércoles, jueves y viernes, ¿cierto? Ahí pondríamos el usuario, pero recuerden que el usuario, en este caso lo vamos a omitir, y ponemos el comando. ¿Cuál es el comando que quiero? El que tengo por ahí guardado, el script que acabo de crear que se llama ejemplo 1. ¿Dónde lo tengo guardado? Lo tengo guardado en home. Entonces venga, copiemos la ruta para que vamos a la fija. Yo hago aquí algo, muchachos, para que no me vaya a sacar error. Un consejo, muchachos, acostumbren a guardar en Linux los nombres sin espacios. Es una muy buena práctica, porque cuando estás buscando por la consola es mucho más fácil. Entonces en la ruta es home David, UDA, home David UDA, contenido informática 2, contenido informática 2, segunda sesión, ejemplo mini proyecto 1, listo, ejemplo mini proyecto 1, listo, y ahí dentro de ese directorio está nuestro archivo. Ejemplo.psh. ¿Qué creen que le falte a eso ahí? Él se va a ejecutar, ¿cierto? Muy chévere. Estoy ejecutando lo que cree. La pregunta del millón es, bueno, y eso me va a arrojar una información. Si esa información no me la va a mostrar en consola, porque les está ejecutando en el background, ¿qué tengo que hacer con esa información? Guardarla en alguna parte. ¿Cómo lo hago? Como ya sé. Entonces recuerden, voy y lo llevo concatenando en algún archivo. Vamos a crear ese archivo, vamos a poner sobre esta misma ruta,
sobre esta misma ruta, sobre esa misma ruta vamos a crear un archivo que se llame captura datos, sin extensión, o si quieren lo ponen .txt para que sepamos que es un archivo de texto. Listo, quedó configurado. Entonces, la pregunta del millón, muchachos, ¿ustedes creen que eso debe cumplir alguna condición para ejecutarse? ¿Será que ese .bsh se ejecuta así como así? No. ¿Qué debe tener un archivo ejecutable en Linux para poderse ejecutar? ¿Qué? La extensión. Recuerden que en Linux la extensión no es necesaria para nada. ¿Qué necesito yo para ejecutar un archivo en Linux? ¿Cómo? Un comando. Necesito permisos de ejecución, muchachos. Si el archivo no tiene permisos de ejecución, pues nunca se va a ejecutar, ¿cierto? Entonces vamos a verificar si tiene permisos de ejecución. Entonces recuerden, ¿cómo verifico si tiene permisos de ejecución? Con el S-L. Vamos allá. Vamos al directorio. Entonces miren, le doy ls-l. ls-l. Si recuerdan esos caracteres que están a la izquierda, ¿qué significan? Son los que... Exacto. Entonces, por ejemplo, para yo garantizar que eso se ejecute y sabiendo que no hay restricciones pues estrictas de seguridad, yo le daría permisos de ejecución a todo eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a quitárselos para que vean cómo es puestos y cómo es sin tenerlos. Entonces, chmod Hugo-X a el archivo. Si vuelvo y le doy ls-l, miren lo que pasa. Primero que todo, no está en verde. Generalmente los ejecutables siempre aparecen en verde. Y segundo, miren, no tiene permisos de ejecución de absolutamente nada. Entonces recuerden que para dárselos se los doy con... Hay muchos comandos. Yo para ir a la fija, para darle todos los permisos de ejecución, utilizo Hugo+X. chmod Hugo+X. Ahí le estoy dando a los tres tipos de usuarios: al root, al propietario y al grupo. Entonces miren que ahí quedó nuevamente con los permisos de ejecución. Ahora sí puedo ejecutarlo. ¿Qué más tenemos que revisar en ese cron tab, muchachos? Otra cosa, el archivo captura datos existe. Captura datos.txt no existe. Entonces me va a generar un error porque no existe. No, si el archivo no existe, Linux lo crea. Entonces por ese lado no hay problema. Listo, muchachos, vamos a corregir otra vez la hora porque Se nos pasó. se nos pasó. Entonces vamos desde la 44, desde la 42, 44, 46. Es más, voy a colocar por aquí una saltadita: 47, 48, estas juntas. Y voy a colocar 50. Para que vean que es que no tiene que ser en secuencia. Yo puse ahí minutos diferentes. Bueno, ya 42 se pasó, entonces vamos a colocar 43. Listo, muchachos. Para grabar entonces, para salir le damos control X. Y él me dice que si deseo grabar, entonces le doy yes, ¿cierto? Y le doy enter.
Esos son usitos del nano, pues. Si ustedes quieren, lo pueden abrir con otra cosa. Ahí quedó grabado, muchachos. Entonces vámonos para la ruta donde está eso. Recuerden que el directorio... datos capturados o capturadatos, ya ni me acuerdo cómo se llama. Recuerden que no existe, miren que no existe. Miren que no existe ese directorio. Ah, miren, ya lo creó. ¿Sí lo están viendo? Vámonos a verlo. Mira, hasta el momento no me ha guardado nada. Miren, muchachos, hay un comando para ver un archivo en tiempo real. Se llama tail-f. Tail-f me permite ver cómo se va llenando un archivo en tiempo real. Esto es muy usado para logs, para ir chequeando logs. Entonces denle tail-f capturadatos.txt en esa ruta y esperemos un momentico. El siguiente dato debe aparecer. El siguiente dato debe aparecer. Vamos a ver aquí. A las I44. Tail espacio -f. Espacio el nombre del archivo. Guardar el archivo, no es diferente, no. Parece que hay un error, muchachos, porque no los está grabando. Vamos a ver. ¿Ya le está grabando a ustedes? Y lo están viendo con el tail, que se ve ahí en vivo en directo. ¿No ves que el ejemplo 1. Ah, ese ejemplo 1, sí, tienes toda la razón. Claro, por eso no me está funcionando. El próximo es a las I47. ¿Ya a ustedes les está funcionando allá? Entonces, si ven cómo se van capturando los datos, muchachos. Y eso no lo vi usted. Si usted cierra todas esas consolas, para usted es transparente ese archivo, se va llenando allá, dependiendo de con lo que usted les diga. Ahí apareció el primero, muchachos. Miren, para los que no les ha salido. Tenía el error en eso, era ejemplo 1. Y así sucesivamente, dependiendo de los datos que ustedes pongan. Bueno, muchachos, esa es la forma de capturar, ¿cierto? Con el cron tab. Obviamente ustedes van a hacer un script más elaborado, pues. Esto es un script que es un ejemplo. Bueno,
Entonces ya, no sé si tienen alguna duda acerca de este ejemplo, muchachos. Ustedes pueden pensar que el ejemplo es muy sencillo y que no les sirve para la práctica, pero la verdad es que la práctica es igualmente sencilla, solo que involucra unos elementos de consulta. Entonces ahora sí vamos, muchachos, al grano. Vamos a mirar de qué se trata la práctica. Esperen en un momento, yo borro este crontab, que si no... Listo, muchachos. Ahora sí, ¿de qué trata la práctica? Una preguntita. Sí, Yo le preguntando, ¿puedo volver a mirar? claro, cuantas veces quiera. Inclusive estando en ejecución. Sí. Con crontab -C, sino que cuando salgas no guardas los cambios. Sencillo. Claro, y le puedes agregar varias líneas. Ah, bueno, esos muchachos no me los mencioné. Al crontab -C se le puede adicionar las líneas que ustedes quieran, con los comandos que ustedes quieran. Porque para eso es, para configurar varias cosas. Cuando ustedes quieran que se deje ejecutar la línea que colocaron, ¿qué hacen entonces? La comentan, así como acabé de hacer ahí. Yo no quiero que eso se siga ejecutando. ¿Qué hice? La comenté. Y abajo se pueden colocar muchas más líneas. Cada renglón implica una línea de ejecución del crontab. Bueno, muchachos, ¿de qué trata la práctica entonces? La práctica trata de lo siguiente. Imagino que ya la leyeron también para esta clase. Entonces voy a llegar a la descripción de la actividad. Vamos a suponer lo siguiente, muchachos. Vamos a suponer que nuestra estación de trabajo, nuestro portátil, nuestro computador, lo que sea, es una máquina crítica. ¿Cierto? O sea que es una máquina crítica, que tengo que estarla monitoreando, ¿cierto? Haciendo como el símil con un servidor. Yo no puedo dejar que un servidor se me caiga. Entonces, por decir, yo no puedo dejar que mi máquina se me apague. Pues, ¿por qué? Porque estoy haciendo una simulación, porque estoy haciendo algo, porque no he grabado mi archivo, no sé. X o Y cosa. Vamos a suponer que mi máquina es tan crítica como el extremo, así yéndome al extremo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La tengo que monitorear, ¿cierto? Así como un administrador monitorea un servidor, ¿cierto? Esto no tiene nada, o sea, todo está en la realidad. Generalmente, de esa forma es que monitorean servidores. Hay herramientas más especializadas, pero esto nunca se va a abolir, porque eso le ayuda a uno a hacer mediciones sencillitas. Bueno, entonces vamos a suponer que esa máquina la tengo que estar monitoreando. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué tengo que estar monitoreando? No sé. Esa va a ser su tarea, ¿cierto? Vamos a monitorear algún elemento de la máquina. ¿Cómo? Vamos a consultar en internet, en bibliografía. ¿Qué elemento puedo monitorear? No sé. ¿Qué elemento? Dígame en ejemplos de elementos que puedo monitorear. No les voy a decir nada. Pero miren, muchachos, yo quiero que innovemos un poquitico. Generalmente la gente siempre monitorea. O sea, no se salen de 3 cosas durante los cursos. Los que les voy a mencionar quisiera que no los usaran. Obviamente no pueden usar los 2 comandos que yo usé. ¿Cuáles fueron los 2 comandos que yo usé? El free y el cat proc meminfo. ¿Cierto? No los pueden usar. Pues porque yo ya los usé, entonces no tiene sentido. Muchachos, por favor, no monitoreen la memoria. Hay muchos comandos para mirar la memoria. Eso ya está muy... Pues, o sea, en estas prácticas está muy mandado a recoger. Hay más elementos para monitorear. Entonces no descartemos la memoria, ¿cierto?
de una de tajo, que sea una regla, muchachos, no monitoreemos la memoria, ¿cierto? Otro elemento que no sea la memoria. A ver, muchachos, pongamos a volar la imaginación, díganme en elementos a monitorear. Los puertos. Excelente, sí, bueno, ¿qué más? Salud. ¿Qué más? Denme ideas. ¿Qué tiene su máquina que quiera monitorear? Como los voltajes que maneja la máquina, como temperatura del procesador. Sí, por ejemplo. ¿Qué más? Mira, hay cosas que usted no se imagina y son muy fáciles de monitorear. Por ejemplo, la red. Por ejemplo, el tráfico de red lo puedo monitorear. ¿Qué más puedo monitorear? Pues no sé porque les hago la tarea, pero se puede monitorear muchas cosas. Entonces la invitación muchas veces para que innoven, pues. No vayan a lo más rebuscado, no. Cositas así bien tesas. Bueno, les pido entonces el favor entonces que profundicemos un poquito, porque hay monitoreos muy simples que pues hay, por ejemplo, comandos sencillos que, por ejemplo, hay un comando sencillo que te puede monitorear la temperatura, ya existe, pero el comando se usa y ya, y te saca un dato, y mira que no te genera valor agregado. Mientras que, por ejemplo, vos para monitorear el tráfico de red tenés que hacer un script más elaborado, porque tenés que mirar cómo llega el tráfico, tenés que mirar pues las conexiones HTTP, cómo las filtrás de otros tipos de conexiones, por qué puerto lo haces. Mira que la mera medición del tráfico ya conlleva varias cositas de conocimiento. ¿Sí ven? Entonces a eso me refiero. Bueno, muchachos, ¿qué quiero que hagan entonces con eso que monitoreen? ¿Cierto? Que me hagan una gráfica de monitoreo, ¿cierto? Entonces con esos datos que van a capturar con el cron tab me van a hacer una gráfica. Obviamente pues no los voy a complicar. ¿Cómo vamos a hacer la gráfica? Cogen y copian esos datos de ese archivo de texto en un archivo de Excel y grafican, o en lo que quieran, pero no nos vamos a complicar. La idea es que los capture con el cron tab y copiamos y pegamos, pues no nos vamos aquí a embalar por ese tema porque eso es sencillo. Entonces quiero que con el cron tab monitoreen, que esos datos los lleven a una gráfica, ¿cierto? Y que con base en esa gráfica en un documento me den las observaciones y conclusiones acerca de lo medido, ¿cierto? Entonces les voy a dar ejemplos de observaciones y conclusiones para que no me vayan a salir con cosas muy simples, muchachos. ¿Qué es una observación, por ejemplo, vamos a pintar una gráfica? Le voy a pintar una gráfica de memoria. Obviamente memoria porque ya hice el ejemplo con la memoria. También vamos a suponer que mi monitoreo me arrojó esta gráfica de memoria. Aquí está memoria contra el tiempo, ¿cierto? Contra el tiempo. Aquí están los umbrales de tiempo, aquí la memoria. Resulta que el tope de mi memoria es 2 gigas, ¿cierto? Esa es mi memoria RAM, 2 gigabytes, la de mi computador. Resulta que yo obtuve la siguiente gráfica. Pongamos que aquí sean las 5 de la mañana, aquí son las 12 del día y aquí son las 5 de la tarde. ¿Listo? Entonces vamos a pintar una grafiquita. Entonces miren la gráfica, esto fue lo que me arrojaron los datos. Entonces vamos a ver, necesito sacarle a esta gráfica observaciones y conclusiones. ¿Qué observan ustedes en esa gráfica? Que de 5 a un poco más de las 12 usó toda la memoria. Prácticamente toda. Correcto. Sí, eso es una observación. ¿Qué más observaciones ven?
como a las 2 a 3 utilizo como que el 70%. Que Correcto. Después de las 5 no la uso más. Exacto. acabó la medición. Cerró los programas. Entonces miren, otra observación podría ser, a las 5 de la mañana se me dispara la memoria. ¿Por qué? No sé, pero la gráfica me dice eso. A las 6 de la tarde se me baja la memoria. ¿Por qué? No sé, la gráfica me dice eso. Puede ser porque apagué el computador. No, nunca sabe. O alguna cosa, o lo dejé de usar. ¿Cierto? No sé. La gráfica todavía no he sacado conclusiones. Solo estoy haciendo observaciones. Entonces, volvamos a recapitular observaciones. La memoria se me dispara a su valor máximo a las 5 de la mañana. Eso es una observación. Entre 2 y 3 de la tarde más o menos hay una relajación de memoria. Pues se libera un poco memoria y la máquina no está tan full. ¿Cierto? Otra observación es que a las 6 de la tarde la memoria baja hasta su valor mínimo. Otra observación puede ser la mitad del día mi memoria se mantiene full o casi full. Eso es otra observación. Entonces, si miran lo que es una observación, es lo que puedo inferir yo de la gráfica. Listo. Ahora vamos a sacar conclusiones. Díganme en conclusiones. Recuerden que ustedes están monitoreando su máquina porque para ustedes es importante. Entonces, si ustedes ven eso en su máquina, ¿qué conclusiones tomarían ustedes? Necesita más memoria propia. Necesita más memoria. Díganme, por ejemplo, otra conclusión. Otra conclusión sencilla. Necesito bajar la operación entre las 5 de la tarde entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. ¿Cierto? O sea, ¿cómo bajo la operación? No sé, abriendo menos procesos, cerrando los programas que no estoy utilizando. No sé. Esa es una conclusión. Necesito bajar el uso de la memoria durante ese tiempo. Por ejemplo, si su máquina está corriendo, por ejemplo, un torrent, si ustedes están bajando de un torrent alguna cosa, ¿cierto? Y resulta que el torrent lo tienen configurado entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde. ¿Quién creen ustedes que es el causante de ese desbordamiento de memoria? El torrent. Entonces eso es una conclusión. Una conclusión es, a las 5 de la tarde se activa un torrent que me consume toda la memoria y me pone la máquina lenta. Entonces, ¿cuál es? La conclusión es que a las 5 de la tarde, como se sube un torrent, lo que voy a hacer es que, ¿qué? Lo voy a poner a correr más bien en las madrugadas y en las noches, para liberar durante el día toda esa memoria que estoy consumiendo. Eso es otra conclusión. Otra conclusión, como mencionaba por ahí, es necesito más memoria. Sí, es claro. Bueno, esto es aquí un abrebocas, muchachos, porque conclusiones hay todas las que usted quiera, ¿cierto? Entonces miren que hay una diferencia muy grande entre observaciones y conclusiones. Quiero que me den ambas, que me digan qué observaron de la gráfica y cuáles son sus conclusiones con respecto a ella y con respecto a su máquina, ¿cierto? Entonces les voy a poner otra gráfica. Volvemos a las 2 gigas. Y aquí tiempo. Con los mismos tiempos de arriba. ¿Qué podrían inferir, por ejemplo, de esta gráfica? Que hay procesos. O sea, que en la memoria. Observaciones, ojo, observaciones. Que la memoria la estoy utilizando en intervalos. En su punto máximo y en su punto mínimo. Entonces, miren, muchachos, cuando usted hace una medida, usted tiene un margen de error. No sé si ya han visto eso en otro tipo de cursos. Cuando usted hace una medida, usted tiene un margen de error. ¿Cuál es ese margen de error? ¿Quién me dice? Si yo estoy tomando esta medida cada 5 minutos, ¿cuál es mi margen de error?
Mi margen de error es 5 minutos, ¿cierto? Por ejemplo, estos datos de cuando la memoria está abajo se podrían estar tomando en intervalos de 5 minutos. Y la memoria estar casi que siempre al 100%, ¿cierto? Y solo baja en unos picos. Entonces uno podría decir, esos valles que están en esa gráfica pueden corresponder pues a la probabilidad de error en el intervalo de 5 minutos. ¿Cómo mejoro eso? Pongo un intervalo más pequeño. Y por ejemplo en el documento me adjuntan 2 gráficas. Eso podría ser un informe. Una gráfica amplia y una gráfica más detallada, al menos de una porción de tiempo, ¿cierto? Para ejemplificar que en realidad la memoria está es acá. Y lo que faltaba era disminuir el scope en el que estoy midiendo. ¿Sí lo ven? Esa es una observación. ¿Qué otra observación podríamos inferir de ahí? Por ejemplo, pensaría yo que necesito memoria. ¿Cierto? Porque miren que los picos son muy recurrentes. Cuando eso pasa, generalmente la máquina siempre se mantiene al tope y muy bloqueada. Las conclusiones, lo mismo. Aumentarle memoria, mirar cuál es el proceso intermitente que me está llevando picos, ¿cierto? Si lo identifico, lo digo, ve, es este proceso. O si estoy midiendo procesador, ¿qué me está llevando el procesador a las puntas? Bueno, eso en general, muchachos. Esa es la primera parte del entregable. Esa es la primera parte del entregable. Bueno, ¿cuál es la segunda? Bueno, entonces lo que les digo. Para obtener los datos, por favor, solo utilizar script, ¿cierto? Miren que ustedes pueden obtener los datos de aquí, muchachos. ¿Sí lo ven? Esperen un segundo, por favor. Ustedes pueden obtener los datos de aquí, tranquilamente. Obviamente no lo vamos a hacer por ahí, lo vamos a hacer con el script en el cron tab, ¿cierto? Por ejemplo, muchachos, ¿alcanzan a ver la gráfica de la mitad? Bien. De la memoria. Denme observaciones de esa gráfica. Utilizando el 50% de la memoria. Correcto. Constantemente. El programa estaba trabajando utilizando memoria. Por ejemplo, una observación podría ser, aunque no está en el tope de la memoria, nunca libera la que está usando. Eso es algo para revisar, porque supone que la memoria se debe ir liberando con el tiempo. Una conclusión, por ejemplo, para esa gráfica, podría ser una conclusión de memoria. Una conclusión es, estoy a un buen porcentaje de la máquina, o sea, mi máquina está holgada en memoria, porque tiene un 50% libre casi durante todo el tiempo. Esa es una conclusión. Otra conclusión podría ser, hay que revisar cuáles son los procesos que se mantienen activos en memoria, ya que esta no se libera. En general, bueno, muchachos, cuando estén midiendo su parámetro, ustedes se darán cuenta qué es. Bueno, y pónganse en retos también, muchachos. O sea, no pongan la máquina que mida sola, no. Suban, por ejemplo, cuando pongan a medirla, abran muchos programas para que generen ustedes mismos picos. Y si ustedes generan el pico, ustedes me dicen en el informe, este pico lo generé yo abriendo tal cosa y tal cosa para mostrar que subía. ¿Sí me entienden, muchachos? Pues hagan ustedes su escenario. Hay que tomar una muestra grande. Depende de lo que estés midiendo. Sí. Depende. Bueno, muchachos, bueno, esa es la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte? Como ya sabemos hacer scripts, ¿cierto? Vamos a establecer un procedimiento manual de backup para un directorio de la máquina. Voy a poner un ejemplo.
el directorio home mío, home David. Resulta que todos los archivos que yo les estoy mostrando ahí, para mí son importantes, importantísimos. Y donde se me pierdan, grave, quedó grave. Entonces yo le tengo que sacar un backup a eso. Tengo que sacarle un backup, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el backup? Lo vamos a sacar a un medio extraíble. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Un CD, un DVD, una USB, a la red, donde quieran. Cuando me refiero a la red, es a otro computador que esté en red, o a un sitio donde ustedes guarden sus archivos, yo no sé. Existen muchas alternativas ya en internet, ¿cierto? Entonces vamos a sacar un backup de ese directorio, ¿cierto? Lo vamos a hacer con un script, ¿cierto? Un script que yo ejecuto y me dice, ¿le vas a sacar backup a este directorio? Yo le digo, sí, tal, y se saca, ¿cierto? Este no va a ser en el cron tab, pilas. El primero es en el cron tab automático. Este va a ser manual. Ustedes crean el script y lo ejecutan manualmente. Y él va a decir, ah, bueno, tal cosa. ¿Cuál es la idea de que sea automático? Porque, ¿cuál es la idea de que sea manual? ¿Por qué no en el cron tab también? Porque quiero que le introduzcan secuencias de control. Por ejemplo, un if, por ejemplo, un for o un while, lo que sea, lo que ustedes quieran. Con una sentencia de control quedo contento. La que quieran. Por ejemplo, ¿cómo puede ser? Preguntando, ¿deseas hacer este backup? O meteme la ruta, o querés ver el tamaño, y que él te pregunte varias cosas, que haga unas validaciones antes de que empiece el backup. Si es claro, muchachos. Profe, yo se podría, por ejemplo, si un proceso ocupa el 100% de la memoria después de determinado tiempo, como que gestione liberación de memoria para mantener el computador con espacio. O sea, en vez de hacer el backup, va a ser ese que me estás diciendo. Lo que pasa es que no, ese, pues personalmente para mí ese es fácil. Tiene un grado más de dificultad este backup. ¿Por qué? Por el hecho de llevármelo para un medio extraíble o una unidad adicional. Porque ustedes tienen que mirar cómo se llama, tienen que ir a llevarlo específicamente a la ruta, ¿sí me entienden? Mientras que ese que vos decís es un kill, vos identificas cuál es el proceso que está en el top, le haces un kill -9 y chao. Esos son 2 líneas. Mientras que en este tenés que hacer un if, que te pregunte si cabe el archivo, si no cabe, pues vos planeas tu backup. Entonces conlleva un poquitico más por ejemplo, si se va a hacer por red, hay que utilizar un SSP o hay que utilizar un SSH, no sé, algo así. Entonces genera un poquitico más de consulta. Pero no se alarmen, muchachos. Estas 2 tareas se hacen en lo que ustedes menos piensan. Estos mini proyectos están hechos para hacer en 3 horas. O sea, en 3 horas tranquilamente se hace lo que está ahí. Vuelvo y les explico entonces. La primera parte, la gráfica de monitoreo. Ya les puse un ejemplo. O sea, casi que les hice la mitad, la primera parte. Lo único que tienen que hacer es ir a graficar lo que quieran y darme las observaciones y conclusiones. La primera parte ya está más que hecha. La segunda parte es el procedimiento manual, ¿cierto? Que debe contener secuencias de control, o sea, un if, o un while, o un do while, lo que sea, un for, no sé. Y que los datos se lleven a un medio extraíble. Ustedes verán qué quieren. Un DVD, un CD, lo que sea. Y ese es manual, ese no es automático. Esas 2 cositas, muchachos. Obviamente me tienen que, para la primera parte me tienen que entregar en un documento, me tienen que entregar la gráfica, ¿cierto? Que capturaron la gráfica o las gráficas, ¿cierto? Las observaciones y las conclusiones. Aparte de eso me tienen que mandar el archivo de cron tab,
¿cierto? Le hacen un copy-paste ahí al contap a otro archivito y me lo mandan, y el script que utilizaron. O sea, los dos archivitos que yo acabo de crear aquí, el crontab y el script. Para la segunda parte, me tienen que entregar en el mismo documento donde están las gráficas, pues no hay necesidad de hacer dos, me explican cómo funciona el backup, como si yo fuera un usuario final. Ve, el backup funciona así, 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 ¿cierto? Y obviamente me envían también el script del backup. Entonces recuerden, un documento con las gráficas, las observaciones y las conclusiones, y el backup explicado, y los archivos que crearon, el crontab, el script para capturar los datos y el script para el backup. Bueno, algunas consideraciones, muchachos, que son comunes a todos los proyectos, pero quisiera aquí como recalcarlas. Primero, recuerden, no se puede obtener por modo gráfico, hay que hacer un script en el crontab para los datos. Recuerden, muchachos, todo lo que ustedes codifiquen lo tienen que documentar. Y soy insistente en ese tema. Pilas con el fraude. No hay nada más fácil que detectar un programa copiado. Recuerden que deben usar la gráfica, el crontab, perdón, para obtener los datos. El procedimiento de backup debe ser manual, sin crontab. ¿Cierto? Para hacer la gráfica sí pueden usar Excel o lo que ustedes quieran, no tengo ningún problema. Listo. El informe no debe contener los scripts, ¿cierto? Los scripts me los entregan en archivito aparte, porque es que mucha gente copia los scripts ahí y es muy engorroso porque toca copiar, llevarlo a otro archivo, ejecutarlos, puede que se le vaya a uno en la copia algo, no. El archivo que ustedes usaron me lo entregan. Todos los scripts o los archivos de script en un comprimido. Tanto el script, los dos scripts como el crontab en un comprimido. Y el informe generalmente no es muy largo, muchachos. O sea, uno puede ser muy conciso. Generalmente completo no es igual a largo. Completo es conciso y al grano y a lo que se está pidiendo. Bueno, muchachos, esta actividad es para de este domingo en 8. Miren que tienen todo el tiempo del mundo. Entonces, aprovechen bastante el tiempo y me están preguntando por los foros todas las dudas que puedan tener. ¿Tienen alguna otra pregunta? Robert, ¿y esos datos también se pueden imprimir, ir imprimiendo, mandarlos a una impresora? El programa automáticamente lo va enviando a una impresora. ¿A una impresora física? Sí. Sí, pero ¿y con qué objetivo? No, pues así como irlo imprimiendo así que... Pero es que igual después lo necesitas en el computador para... pues, para graficarlos. No. Entonces ya no vas a poder... pues, ¿cómo los vas a llevar a Excel si los tenés impresos? No, o sea, de poderse sí se puede, pero no le veo la razón. No hay razón para hacerlo. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? ¿Llevar los datos a Excel, eso es exportando o eso es simplemente los anotamos en Excel? No, un copy-paste, copiar, pegar. No, con eso no se compliquen, muchachos, el objetivo no es ese. El objetivo es que los capturen y que me miren bien las gráficas. ¿Cómo hacen la gráfica? Ya eso sí es cosa de ustedes. No, con eso no hay compliquen.
¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? ¿Ninguna otra? Muchachos, por favor, necesito que a más tardar, yo creo el fin de semana. Sí, por favor, a más tardar el fin de semana. Me escriban por el foro indicándome quién es su pareja, ¿cierto? ¿Quién va a ser su pareja de trabajo? Por favor, muchachos, a más tardar el fin de semana para yo estructurar el foro, porque es que la idea es que a ese grupo de trabajo yo le voy a crear un foro. Entonces, si ustedes no me mandan la pareja, yo no puedo asignar el grupo. Entonces, la idea es que me manden lo más pronto posible eso para asignar el grupo, para que empecemos a interactuar por esa entrada del foro directamente, pues los tres, ustedes dos conmigo. Y no nos llenemos de entradas del foro que posiblemente a otras personas no le interesen. ¿Les parece entonces? A más tardar el fin de semana, muchachos. Me lo mandan al foro de preguntas al profesor. Bueno, muchachos, otra pregunta. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, muchas gracias. Hasta luego.